están, hermanos? Una vez más el Señor nos permite la bendición y también la oportunidad, ¿no?, para escuchar la palabra, conectarnos con el Señor. Es importante, ¿no?, empezar nuestro día con la palabra del Señor. Vamos a ver en el estudio bíblico de San Marcos, el capítulo 2. San Marcos capítulo 2, el versículo 18. Hoy trataremos sobre el tema del ayuno. Y muchas personas, ¿no?, preguntan sobre el ayuno. Y vamos a ver, ¿no?, San Marcos capítulo 2, el versículo del 18. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tiene consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestidos viejos. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Cuando vemos el Señor Jesucristo está hablando hacia los judíos, ¿no? Y él está recibiendo esta pregunta: ¿por qué los discípulos no ayunan, ¿no? O sea, ¿por qué los discípulos de Jesús no ayunan? Vemos que en la Biblia todo está dependiendo de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios pues empieza, ¿no?, desde el inicio, podríamos decir, de la formación del hombre, cuando Dios envía la palabra. Y al enviar la palabra se empieza a crear todas las cosas producto de la palabra. Dios le dio al hombre sus 7 días. En esos 7 días que Dios le dio al hombre, sale el séptimo día, que es el día del reposo. Pero en ninguno de esos días Dios le mandó a ayunar o le pidió que ayunara. El hombre de repente se escogía, ¿no? En el tiempo de Jesús estaban los fariseos y estaba Juan. Pero ¿quién de ellos tendría el nivel de Jesús o la capacidad de Jesús? Aquí Jesús habla rapidito, ¿no? Cuando ellos le hacen una pregunta, Él les habla con una parábola de respuesta. Y esta parábola de respuesta, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que dice? Empieza a hacer una comparación con la ropa, ¿no? Una ropa vieja, o aquí dice un paño nuevo. Nadie pone paño nuevo en vestido viejo. ¿Hacia qué se quiere enfocar? ¿Hacia qué quiere decir nuestro Señor Jesucristo? Él quiere hablar acerca de la ley. La ley, cuando el Señor Jesucristo llegó físicamente en persona, en cuerpo, ya estaría teniendo una vigencia de aproximadamente 1500 años. Entonces, ellos, ¿bajo qué dominio han estado viviendo? Bajo el dominio de la ley. ¿Acaso algún artículo de la ley les está mandando obligatoriamente que tiene que ayunar?
Pero aún ni en la ley tampoco les está obligando, les está diciendo, pero ellos se han puesto a sí mismos otra ley, que tenemos que ayunar, ¿no? Que tenemos que hacer esto. Pero ellos ni siquiera saben el significado del ayuno, ni el propósito. Más adelante vamos a ver que sí, el Señor Jesucristo dice, ¿no? Aquí dice en el versículo 19, Jesús le dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. El esposo, aquí en esta parábola, está representando a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si estamos con Él, nuestra vida es como una persona recién casada. Una persona recién casada tiene dificultad, tiene aflicción, está con todos los aires del amor, ¿cierto? Está con todos los aires de que ya estamos casados, ya nadie nos puede separar, ¿no? Y al menos esa frasecita de que vivieron felices, hasta ellos mismos quieren, ¿no? Como que ese día de la boda que no se acabe, y tampoco el día siguiente, y cada día. Pero es diferente cuando ya pasan por lo menos un mes. Cuando ya uno ya pasa un mes después de casarse, ya uno se suelta, ¿cierto? Se suelta y se empiezan las discusiones, las peleas, empiezan de que yo no soy así, de que yo no, a mí no me gusta esto. Recién después de un mes ya sale, ¿no? Lo que no le gusta, lo que le gusta. Y después, hasta por pelear, ¿no? Ya no te quiero ver, ¿no? Desaparécete de mi vida. No sé en qué momento yo me volví ciego y me casé contigo, ¿no? Algunos hasta llegan a pronunciar la frasecita, me arrepiento, ¿no? Así. Pero el Señor Jesucristo, ¿usted cree que el Señor Jesucristo se arrepentiría de haber hecho una obra, de hacernos a nosotros parte de su cuerpo? El Señor Jesucristo no está haciendo lo que nosotros hacemos. El amor de Él hacia nosotros que somos su cuerpo no es como el amor que nosotros de repente podemos reflejar hacia nuestro cónyuge, ¿no? Nuestra esposa, nuestro esposo. Muchas veces nosotros somos volubles, temperamentales, cambiantes, condicionales, y todo hacemos según lo que vemos, lo que entendemos, lo que nos gusta, lo que nos agrada, o al revés, ¿no? Lo que no nos gusta, lo que no nos, y por eso nos acondicionamos. Ah, tú me hiciste esto y te voy a hacer esto. Y todo es puro engaño de Satanás. Pero el Señor Jesucristo en ningún momento hace según la temperatura de nosotros. Imagínense si el Señor se enojara con nosotros por nuestra infidelidad. Si el Señor de repente se pusiera, ¿no?, con nosotros boca a boca, palabra, ya desaparecemos nosotros. En cambio nosotros con nuestra esposa, con nuestro esposo, insultamos, menospreciamos, lo votamos, le votamos, ¿no? Así, vete, no te quiero ver, me voy, que te vaya lo más rápido. Así uno pelea. Pero el Señor Jesucristo, todo lo contrario. En otras palabras, el que dice, yo no vengo a seguir la corriente del mundo. Está bien, ustedes quieren ayunar, ayunen, ¿sí? Pero el que dice, el que está de boda no ayuna. El Señor Jesucristo está de boda con nosotros. ¿Ustedes creen que Él estará ayunando por nosotros? ¿El Señor Jesucristo estará ayunando por cada uno de nosotros? No.
porque Él está recién casado con nosotros, ¿cierto? Nosotros también, recién casados con Jesús, nuestro tiempo de amoríos, ¿no? Nuestro tiempo de bendición, ¿no? De unión, de comunicación. Hermanos, necesitamos ese remiendo nuevo, es Jesucristo. Pero Él no lo va a poner en una tela vieja, en una ropa vieja, en un vestido viejo. Ese vestido viejo es la ley. Él, Él es el amor, ¿cierto? Él es la salvación, Él es la perfección. Pero dice, Él también dice, luego llegarán los días en que el esposo le será quitado. Entonces ayunarán. ¿Qué significa eso? Muchas personas llegarán a algún momento en que se siente solo, tiene dificultad, tiene aflicción, tiene sufrimiento, tiene dolor. Entonces, hasta le viene la idea, ¿estará conmigo el Señor? ¿Estará conmigo? Entonces, ¿qué va a hacer? Va a ayunar, ¿no? ¿Por qué va a ayunar? Porque de repente pensando, ¿no? En su obra, en su esfuerzo, tratar de solucionar, tratar de enmendarse, tratar de corregirse. Pero si esa persona otra vez se acuerda, pero yo estoy casado con Cristo, yo estoy unido con Cristo, entonces, ¿dependerá de su obra? No, no depende de su obra, debe depender del Señor Jesucristo. ¿Qué pasa? Muchas personas ponen por delante, yo ayuno, yo hago vigilia. Entonces, ¿qué está poniendo por delante? Su obra. Está poniendo por delante su esfuerzo. Está poniendo por delante lo de sí mismo, pero no lo del Señor Jesucristo. Pero cuando una persona recién recibe la salvación, ¿sabe qué hace? Por todos lados habla el Evangelio. No, pero el Evangelio así me ha limpiado de mis pecados, me ha perdonado una sola vez y para siempre. Esta es la palabra verdadera. Y empieza a hablar del Evangelio y el Evangelio. Y no quiere hablar de sí mismo, no quiere hablar de su obra. Pero ¿sabe cuándo habla de su obra la gente? Cuando no anda con Jesús. Cuando no siente en su vida a Jesús. Entonces, ¿qué hace? Su obra. Después de alguna dificultad, de algún dolor, de algún sufrimiento, humilla su corazón y ahí recién se acuerda, ah, no, pues yo estoy con el Señor Jesucristo. Yo ya recibí mi perdón de pecados. Entonces yo debo caminar por la voluntad de mi Dios, por la voluntad del Padre. Entonces, ¿qué viene otra vez en su corazón? El regocijo, el ánimo. Nosotros también hemos hecho ayuno en la iglesia, pero no con este propósito, ¿no? De que yo ayuno, ¿no? Para que cuente que mire, yo estoy ayunando. He conocido algunas personas mentirosas, hipócritas, ¿no? Van a los ayunos, cantan en los ayunos, oran, lloran, pero ya habían desayunado, ¿no? A escondidas desayunaron. Yo escuché testimonio de la esposa de un hermano que estaban viviendo en la iglesia y justo era día de ayuno. Y no es que la gente se va a morir por un día de ayuno, ni por dos, ni por cuatro, ni por una semana, ni hasta por 20 días. No, nadie se muere por no comer. El cuerpo puede pasar hasta 40 días sin comer. No va a morir por ayunar. Yo escuché a algunas personas que les ha dado gastritis, les ha dado úlcera. El médico, ¿qué le dice? No tiene que dejar de comer, porque esos males no es una enfermedad, es un mal del cuerpo, es una reacción, ¿no? Es por no comer a las horas indicadas.
a las horas correspondientes. Uno tiene que hacer su horario. Su hora de desayunar debe ser la hora del desayuno. En la iglesia, donde ustedes vayan de nuestra misión, en cualquier iglesia que vayan, el horario es el mismo. La hora de levantarse, la hora de la meditación, de la hora piadosa, la hora de la oración, la hora de la limpieza, la hora de el almuerzo, la hora de la cena, la hora de dormir. Es el mismo horario, es como si fuera un molde donde vaya en Bolivia, en Perú, en Chile, en Brasil, en Corea, en Estados Unidos. No cambia. Pero ¿sabe por qué a las personas le pasa eso? Porque no tienen horario en su vida. ¿Y sabe cuál es la receta de que se sane? Ayunar. Pero el médico nunca le recomienda ayuno. ¿Qué le dice? Tiene que comer a su hora, ¿no? No deje de comer si usted no come. Entonces la gente se queda con eso. Me voy a morir si no como. Mentira, ¿no? Entonces el Señor Jesucristo, no solamente el Señor Jesucristo, ¿cuántos siervos en la Biblia ayunaron 40 días? 40 días, 40 noches, ¿no? No solamente de día ayunaba y de noche comía, no, de día y de noche. En el entrenamiento del seminario, ¿cuántas veces me tocó hacer el ayuno de la ceremonia del ingreso al seminario? Al principio yo me pensaba, me voy a morir. Pero después de haber ayunado varias veces me di cuenta que no muero. No muero, ¿no? Hermanos, el ayuno tiene un propósito. No es para que yo presente mi obra delante del Señor Jesucristo. Decirle, mire Señor, yo estoy ayunando. No es eso. El ayuno es un momento que uno se desconecta del placer de la carne, del placer del cuerpo, de llenarse solamente de sí mismo y de sus propios deseos para dedicarse a qué? A la oración, a la comunión. Pero muchas personas solamente ayunan y nada más, ¿no? Como le decía, ¿no? Esta hermana que vivía en la iglesia, le venía el pensamiento que se va a morir, ¿no? Entonces, ¿qué hacía? En el ayuno se iba a su cuarto y se acordaba, la vez pasada mi hijo guardó un pan, ¿no? Y empezaba a buscar ese pan que lo tenía como 2 meses en su cuarto. Y se lo comía ese pan. Y se comía el pan guardado de 2, 3 meses ahí, ¿no? Hasta de repente raspándole la capita que tenía encima por si acaso tenga moho. Y se lo comía, ¿no? Y después de, no ese mismo día, pero después de unos días confesando que ya no aguantaba el hambre y se buscaba el pan que estaba debajo de su cama, ¿no? Así. Hay personas mentirosas que aparentan decir, ¿no? Yo sí me sacrifico, o yo sí estoy pasando ayuno con ustedes, pero es mentira. No, ni siquiera sabe el significado del ayuno. El ayuno no es para que yo gane salvación, nada que ver. No es para que yo me acerque más a la puerta del cielo tampoco. El ayuno es una comunión personal con Dios, que yo dejo de seguir mi deseo, dejo de seguir, ¿no? A mí mismo, dejo de establecer mi propia obra para purificarme, para ser aceptable, no por mi obra, sino por la obra de Jesucristo. ¿Me dejo entender? Es establecer a nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo aquí dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en el versículo 21. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. ¿Qué significa? Yo no vine a seguir la corriente del mundo. Yo no vine a hacer lo que todo el mundo hace. Yo vine a hacer una cosa nueva. La obra de Jesús es una obra nueva, una obra verdadera, una obra perfecta. El versículo 22, y nadie echa vino nuevo en odres viejos,
De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Hermano, el Señor Jesucristo nos está hablando. Él es un odre nuevo. Él no solamente es odre nuevo, Él también es vino nuevo. Y si hay algo nuevo, ¿qué significa? El antiguo está mal, el antiguo hay que desplazarlo porque yo traigo algo nuevo. ¿Cuál es eso nuevo? En el libro de Hebreos dice, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Cuando Dios establecía la ley, era que ellos tenían que conocer la voluntad de Dios. Pero el hombre transquiversó la voluntad de Dios por su obra, por su propia voluntad. Y pensando que ellos podrían cumplir, cayeron, fueron engañados y arrastrados. Jesús vino para hacer algo nuevo. Y ya que este libro de San Marcos nos habla de la obra de Jesús, nos habla del servicio de Jesús, nos habla de la capacidad de Jesús. Este libro de San Marcos nos habla de la autoridad de Jesús para poder hacer. Autoridad y poder. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Dejar a un lado a mí mismo y ser guiado por la obra de Jesús, por el servicio de Jesús. ¿Qué le parece? ¿Él deja de tener capacidad? No, en ninguna manera. Entonces, a través de este estudio bíblico de San Marcos, la palabra de Dios se tiene que establecer en nuestro corazón. Y en especial este libro del Evangelio de San Marcos quiere establecer la obra de Jesús en la vida de nosotros. Considerando en este libro vamos a ver muchas infidelidades. Al principio hemos visto en el capítulo 2 cuando Jesús llama, ¿no?, a sus discípulos y los llama, ¿no? En el capítulo 1 Jesús llama a 4 pescadores, ¿cierto? Luego, aquí en este capítulo 2, en el estudio anterior vimos el llamamiento de Leví, segundo llamamiento. Y luego vamos a ver en el capítulo 3, el tercer llamamiento. ¿Qué pasó? Jesús los llamó, pero ellos ¿qué hicieron? Abandonaron a Jesús, se fueron otra vez a seguir lo que estaban haciendo, su deseo, su costumbre, ¿no? Pero Él los llama hasta por tercera vez. ¿Y qué significa? Al principio Pedro, ¿qué le decía a Jesús? Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador. En otras palabras, ¿qué quiere decir? Mejor busque a otro, porque ya te fallé una vez, te fallé 2 veces. ¿Y saben? Pedro le falla hasta lo último, le falla al Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo lo abandona, lo bota, lo desecha. No. El Señor Jesucristo hasta el último, ¿qué le dice? Yo he rogado para que tu fe no falte. Hasta el último, el Señor Jesucristo, ¿qué le dice? Yo te haré pescador de hombres. Hasta el último, el Señor Jesucristo, ¿qué le dice? Aunque tú me has fallado, aunque tú me has negado, aunque tú has hecho tal y tal cosa, pero yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y yo os envío a predicar, y yo os doy autoridad. Y a Pedro exclusivamente, ¿no? Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Hay diferencia entre mi obra y la obra del Señor Jesús. ¿Cómo quieren vivir, hermanos? ¿Durmiendo nada más? ¿No? Dormir el deseo de la carne también. ¿Qué nos decía el pastor? Si tú duermes todo, tú comes todo, entonces ¿cuándo vas a tener éxito? Tú duermes todo, tú comes todo,
¿Cuándo tú vas a servir al Señor? Una vez a mí me preguntaron, ¿cuántas horas debe dormir un ministro? Entonces yo respondí porque supuestamente el médico dice que hay que dormir 8 horas. Yo dije, ay, 8 horas. Y me encontré en un túnel de exhortación. Entonces tú vives para dormir. Y yo pensé, no, pero dormir 8 horas, es que el médico me recomienda 8 horas. Tú estás mal, ¿no? ¿Cuántos también tienen esa idea? No, pastor, es que yo tengo que dormir mis 8 horas. Y si yo me acuesto a las 10, me puedo levantar a las 6, 6:30. Una vez un pastor nos sacó la cuenta. Un día, ¿cuántas horas tiene? 24 horas. Si tú duermes 8 horas, ¿qué estás perdiendo? El 30% de tu día. Y si uno saca su cuenta, si yo viviera un ejemplo, el- un año, nada más un año, ¿cierto? Y le dividimos las horas de un año, ¿cuántos días va a ser? Un año tiene 12 meses, ¿cierto? ¿Sabe? 3 meses yo solamente sería dormir, sacando así, dividiendo, ¿no? Separando las horas, entonces 3 meses durmiendo. ¿Usted cree que eso es posible? De verdad, en un año usted descuenta las horas que duerme, le sale 3 meses de puro dormir nada más. No es invertir, no es orar, no es leer la Biblia. 3 meses de dormir. Si usted cuenta así, 8 horas. De ahí ya me di cuenta que hasta el tiempo de dormir, sí, claro, es reparador de nuestro cuerpo y todo. Pero no hay que darle el tiempo de dormir, hay que darle el tiempo de buscar al Señor, de comunión con Dios. ¿Cierto? Yo algunas veces he llegado a la hora piadosa y con mucho sueño porque he dormido 1 hora, 2 horas, 3 horas. Alguna vez llegué a la hora piadosa y no dormí nada. Toda la noche estuve despierto, sirviendo, trabajando, haciendo alguna actividad de la iglesia. Y sin haber dormido nada, entrando a la hora piadosa, bien despierto. Pero mirando a otras personas que durmieron supuestamente sus 8 horas con sueño. Es mentira lo que uno dice. No, que tengo que dormir mis 8 horas porque tengo que reparar. Mentira. Uno tiene que depender de Dios, de la palabra. Si Dios me da la me da, ¿no? el corazón de estar despierto, así no haya dormido nada, uno va a estar despierto. Pero por tener el corazón suelto, por tener el corazón eh, enfocado más en la carne, así quiere hacer valer su derecho. ¿Derecho de qué? Derecho de la carne, ¿no? Tengo derecho a dormir. Alguna persona piensa que duerme hasta con derecho. No, yo puedo dormirme en la hora piensa porque no he dormido mis horas completas. Mentira, es el engaño de Satanás. No sabe qué le viene en su vida más adelante. Hermanos, Jesús vino para hacer algo nuevo en nosotros. Él no va a seguir la corriente del mundo. Él no va a seguir el pensamiento de la carne. Él no va a aceptar nada de la carne. Él quiere poner un parche nuevo en un vestido nuevo. Entonces su palabra tiene que trabajar en nosotros. No en el viejo hombre, no en la vieja costumbre, sino en el nuevo hombre que Él ya nos ha cambiado, nos ha libertado, nos ha hecho nuevas criaturas. Bien, hermanos, agradecemos al Señor por permitirnos, ¿no?, el estudio bíblico de San Marcos y vamos a aprender mucho de la obra del Señor Jesucristo, de la autoridad, del poder, de su capacidad. Vamos a orar. Padre Dios, le damos las gracias por permitirnos participar de este estudio cada día. Usted bendice a los hermanos, a las hermanas, a las personas que están escuchando esta palabra, algunos de repente por primera vez,
Usted quiere hablar, quiere que se establezca en nosotros su voluntad. ¿Cuántos de nosotros hemos llevado más la costumbre o más la tradición que lo que es la voluntad de Dios? Usted puede intervenir en nuestra vida, puede darnos también el arrepentimiento para no seguir esa dirección opuesta a la palabra de Dios, sino seguir la dirección de que seamos instrumentos del Señor, seamos la obra del Señor, no seamos nuestra propia obra, Padre. Le agradecemos, dejamos en sus manos nuestra vida. Este día también es de usted. Y usted nos permita tener la vista espiritual, la sensibilidad para poder distinguir las cosas que le agradan, Padre. Le agradecemos, oramos y dejamos nuestra vida en sus manos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermano, por participar, ¿no?, de este estudio bíblico de San Marcos, y les animamos a seguir, también comentar. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente estudio bíblico de San Marcos.